Hoy recordamos a Pieter Bruegel de Oude. Nació en el 1525 en Breda, Países Bajos, o en Brem-Limburgo, Bélgica, y murió el 9 de septiembre de 1569 del calendario juliano en Bruselas, Bélgica. Fue pintor y grabador del Renacimiento, fundador de la dinastía de pintores Bruegel, que su género son paisajes. Bruegel el Viejo fue el primer artista occidental que cambió el telón de fondos religiosos por paisajes de la naturaleza y se caracterizó por su amplia panorámica vista desde lo alto. Sus pinturas representan tres periodos: las composiciones, que están llenas de personajes tomadas de la vida, el ciclo de la naturaleza, y el tercer periodo sobre los grandes personajes, sobre un fondo de paisaje. Pieter Bruegel, de 1568, pintó al óleo de su obra Los mendigos o lisiados. El cuadro representa a 5 mendigos o lisiados y una mujer pasando detrás como una alusión a un acontecimiento histórico. Aún así, los mendigos no son mendigos comunes, ya que llevan sombrero de carnaval representando las varias clases sociales, una corona de papel, el rey, un birrete, el soldado, una boina, el burgués, y una gorra, el campesino, así como una mitra, el obispo. El cuadro tiene un significado satírico y de difícil interpretación. Las imperfecciones físicas quizás simbolicen a la decadencia moral de la clase social de ese tiempo. Esta pintura al óleo de Bruegel, el Viejo, de 1568, es la única del autor en el Museo del Louvre, ya que se le regaló en 1892. Y al hablar de mendigos y su historia, pues se remonta antes de Cristo. Ha tenido una gran importancia en las edades medias y modernas. La acción de la limosna obedece a varias motivaciones: el fruto de la caridad, responder a la notariedad social cuando se da sin anonimato, y la tercera, para obtener el perdón de las culpas y pecados. En nuestro país vemos miles o quizá millones de mendigos de todas las edades, y la gran mayoría controlados por las mafias que los obligan a las estafas morales o timos emocionales, y en donde la mafia recauda más del 85% de las limosnas. En otros casos, el mendigo lo emplean para el alcohol o drogas, y finalmente mendiga la comida en restaurantes y puestos de comida. Las excusas de pedir son muchas, desde no tengo para dar de comer a mis hijos, o muestran alguna receta médica o incapacidad física, o son migrantes, entre otras. ¿Cuántos miles de niños son utilizados como chantaje y cuántos de ellos son drogados para este fin? Y recordando a Pieter Bruegel el Viejo y su óleo de 1568, los mendigos o los lisiados, que aparentemente no lo son, me pregunto cuántos de los actuales mendigos o limoneros realmente lo son, o estamos en el gran negocio de las mafias. En países como Suiza o Noruega han determinado que sus países no son para mendigos, ya sean rumanos o de sus países, y tampoco para generosos, ya que sus leyes señalan grandes multas al que pide y al que da, e inclusive se castiga con cárcel. En Europa, las migraciones prefieren Francia por generosos antes que España, y aquí en México existe la fama de Guadalajara, porque aquí sí dan mucha limosna. Y me pregunto, una pregunta: ¿cuándo los legisladores y las autoridades terminarán con la explotación de las personas que son obligadas a mendigar? Y lo más grave, los miles de menores que son explotados, iniciándolos en el alcohol y la droga, e inclusive con el peligro de ser violados. ¿Qué lejos estamos de Noruega y Suiza? Y hasta aquí el comentario esta semana. Gracias.